Miles de huesos de cientos de siglos de antigüedad que pertenecieron a especies de la megafauna de nuestro territorio esperan, casi al alcance de la mano, que la ciencia los traiga nuevamente a la superficie y cuente su historia. Conoceremos en detalle el yacimiento paleontológico del Arroyo del Vizcaíno, en el departamento de Canelones, un lugar increíble, en el que cada metro cúbico de lodo guarda secretos de un pasado que también podría ser el de los primeros habitantes de este suelo. Además, hoy retornaremos a Salto y Paysandú para conocer cómo se estudia el funcionamiento de nuestro cuerpo y el de los animales al caminar, y también investigaciones sobre la presencia de enterovirus en aguas residuales. Y tendremos tiempo para analizar cómo conocimiento, ciencia, tecnología e innovación tienen que ser parte fundamental de la matriz productiva de Uruguay. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. El año pasado, uno de nuestros entrevistados de esta jornada estuvo aquí en Sobre Ciencia, y en ese momento recuerdo perfectamente terminar la nota con el deseo y la promesa de ir físicamente a Arroyo del Vizcaíno para poder mostrar con las cámaras de Sobre Ciencia, de TV Ciudad, qué es una excavación paleontológica y cómo se trabaja. Bueno, en diciembre lo pudimos hacer y hoy tenemos el gusto de recibir nuevamente en estudios a Richard Fariña, acompañado en este caso por Sebastián Tambuso, ambos paleontólogos, recientemente doctorados, Sebastián, pero fresquitos. Fresco, sí. Eso no. No, tu caso ya tiene, está un poco amarillo el diploma. Bueno, muchas gracias por venir y por hacer esta segunda parte, porque una cosa es hablar, y les pasará a ustedes todo el tiempo, ¿no? Exhibir las piezas, como cuando ustedes abren la colección, y otra cosa es mostrar en terreno, en territorio, cómo es ese trabajo que se hace una semana al año cuando se puede. En un año bueno se hace una semana al año, porque dependemos de que nos acompañe el buen tiempo. Desde el final de la primavera, si llega a ser lluvioso, el nivel de las aguas crece tanto que no hay dique que las contenga, y ya una vez nos pasó, en un exceso de optimismo, empezamos a poner bolsas arriba de bolsas, y bueno, cuando bajamos el agua de la laguna que tenemos que secar para acceder al nivel que contiene los fósiles, se nos vino abajo. Y menos mal que fue en esa oportunidad, porque podría haber sido un problema. ¿Cuánto tiempo dura una campaña en buenas condiciones allí en Vizcaíno? 15 días, tope. Entre que secamos toda la laguna, que todo eso lleva un proceso bastante largo entre vaciado, poner el dique y vaciar toda la laguna y ponernos a trabajar, nos lleva 3-4 días, más una semana de trabajo duro de campo y después cerrar todo eso. O sea que con 15 días decimos que es una campaña bastante buena. Hay cosas que les voy a preguntar y que ya les hemos hablado una y otra vez, pero es bueno que la gente lo sepa. Estamos hablando del principal sitio conocido hasta ahora en Uruguay de restos de megafauna. Como yo soy una persona modesta, te voy a decir, no es para tanto. Pero casi. Tranquilo nosotros. Está bien. ¿Qué grado de avance hay hoy? Digamos, ¿qué porcentaje de lo que ustedes creen que puede haber allí ya se ha investigado? Para ser optimistas, no sé, podemos decir un 20% de lo que hay. No excavamos ni la mitad de lo que es el sitio. O sea, si bien llevamos muchos años excavando, sabemos que de lo que sacamos hay por lo menos el doble de lo que hay como para extraer. Y bueno, muchas cosas que todavía no tenemos mucha idea porque están al costado de las barrancas, o sea, no sabemos qué tanto se extiende el sitio. O sea que podemos estar hablando de un cuarto de lo que es la cantidad de fósiles en el sitio. Nos vas a entrevistar muchas veces. No lo dudo, vamos a seguir y quién sabe qué más saldrá. Quiero compartir con ustedes y con la gente las imágenes y la conversación que tuvimos contigo, Sebastián, durante nuestra visita en diciembre al lecho del Arroyo del Vizcaíno. Y bueno, y si bien no fue un día típico de trabajo, porque ustedes estaban haciendo mantenimiento, exacto, creo que alcanza bastante para saber de qué se trata. Lo vemos. Todo el yacimiento es básicamente como se ve en esta zona acá. O sea, un montón de huesos entrelazados unos con otros. Y nada, para sacarlos hay que ir muy despacio, muy de a poco, porque antes de sacar cada hueso
lo más probable es que lo tengas entreverado con otro. Esto es un ejemplo bueno de la densidad de huesos que hay en todo el yacimiento. Es tipo, si bien acá no se ven demasiados, para abajo puede llegar a haber 30, 40 centímetros de sedimento, entonces habrá una densidad de tipo 100 huesos por metro cuadrado. Entonces, por ejemplo, todo esto que vemos acá, todos estos huesos, estos huesos, estos huesos, estos huesos, todo acá, toda en esta zona que estamos viendo son todos huesos que no se ven un poco bien clarito porque están ahora en este momento tapados con barro, pero cuando los limpiamos, le sacamos el barro lo que se llega a ver este otro de color más beige, más marrón, es el sedimento fosilífero. En particular en esta zona lo que hay mucho son vértebras y costillas. Por ejemplo, estas tres, esto es un cuerpo vertebral y esto también es la espina de la costilla con la lámina de la vértebra. O sea, todos estos tres son vértebras. Después tenemos acá un par de costillas. Acá hay fragmentos o partes de costilla que incluso en aquella zona de allá se puede ver bien a lo largo la costilla. Hay más costillas por acá. O sea, uno pensaría que en esta parte está toda la columna vertebral, pero esto que aparece acá es una ulna, es uno de los huesos del brazo. Aparece una ulna acá abajo y esto que se ve acá es un fragmento de cráneo, de maxilar, de perezoso también. Esto es el caniniforme. El estodon lo que tiene de característico es que tiene unos caniniformes bastante grandes para ser un perezoso. Y se ve toda esta zona que es toda la parte del maxilar. O sea, probablemente acá puede ser que esté el cráneo, puede ser que esté parte del cráneo. Pero bueno, tenemos vértebras, costillas, cráneo. La mandíbula de uno del estodon estaba en esta zona de acá. Había una mandíbula bastante enterita, si bien estaba un poco rota, porque bueno, muchas veces nosotros no lo veíamos si pasábamos por acá. Pero la reconstruimos y está allá en el local, está bastante entera. Y en aquella zona allá abajo, siguen estando abajo del árbol, sigue habiendo huesos. Aquello es un húmero y del otro lado hay un fémur y más costillas y más vértebras. Deben ser cerca de 17 especies, porque tenemos 3, 4 perezosos, más allá del más común que es el estodon. Tenemos aproximadamente 4 especies de perezosos, 3 de gliptodontes, eso es lo más común que aparece. Pero después tenemos el tigre de diente de sable, tenemos mastodontes, tenemos ciervos, tenemos caballos y ¿qué más hemos encontrado? Posiblemente un camelio también hemos encontrado. Lo que estamos viendo es que como el sedimento está bastante más alto y todo esto está expuesto, o sea, probablemente el sedimento de acá arriba hubiera estado a esta altura, o sea, hubiera muchísimo más fósil. Y que a lo largo de los años, de los milenios, porque no es a lo largo de 100 años, es a lo largo de miles de años, el agua fue erosionando, porque nosotros en aquella zona encontrábamos, sabemos de gente que nos ha dicho, no, allá aguas abajo del Vizcaíno, hemos encontrado huesos, y posiblemente puedan venir de otro lado, pero posiblemente sean huesos de acá que se fueron erosionando, fueron moviendo y aparecen a unos cuantos metros. Lo que sacar, esos 2000 huesos son de estos 5 por 5 metros cuadrados. O sea, 25 metros cuadrados llevaremos excavados y sacamos 2000 huesos. Y hay quizás 50 metros cuadrados más para excavar. Y acá sí, allá habían estado excavando los grises del 97, o sea, se han sacado bastantes huesos y quedan, yo no sé si 10.000 huesos, pero deben andar cerca de ahí. Sebastián, Richard, primero lo primero, hablaste de los gurises del 97 que hace referencia al descubrimiento. ¿Cómo fue? Lo hemos contado, pero creo que hay mucha gente que no lo sabe. ¿Cómo se descubre este yacimiento? Lo repetimos. Siempre está esa imagen de que los paleontólogos somos una suerte de Indiana Jones que vivimos. No, somos oficinistas, profesores. Vamos al campo pocos días, un par de semanas al año. Los hallazgos los protagonizan mayormente personas que viven allí, porque están todo el tiempo. Entonces no fue excepción. Al secar esa laguna, en la que se transforma el arroyo en verano, ¿no? El estiaje normal,
la secaron para regar unas remolachas, ¿no? Los productores de allí, la familia Valeto, aparecieron en el fondo los huesos. Y era enero, en tiempos anteriores a los celulares y al WhatsApp, entonces habrá sonado algún teléfono fijo en la oficina que estaba en Tristán Narvaja y no estábamos, era enero, estaríamos de licencia. O justo a esa hora, no sé. El caso es que al no poder comunicarse con paleontólogos profesionales, la comunidad se organizó y de una manera muy emocionante incluso, con chiquilines del liceo, que ahí son hombres y mujeres de casi 40 años, orientados por algunos de sus profesores. Y bueno, y ahí hicieron la primera extracción de unos cuantos cientos, hasta que volvieron las lluvias en aquel verano que había sido particularmente seco y el arroyo recuperó su nivel y la excavación esa primera se debió interrumpir. Y bueno, tiempo después yo me incorporé, 97, ¿no? Ya hace un cuarto de siglo desde aquel momento. Esto era muy negro, esto era pero un color así bien oscuro. Y bueno, y desde entonces, con idas y vueltas, ¿no? Porque hubo episodios que... Viste que acá no es lo que tu público quiere escuchar, ¿no? Acá quiere escuchar que la ciencia es ese territorio de la creación intelectual, de la armonía. Mentira, los paleontólogos, los científicos en general somos personas con las glorias y mezquindades de cualquier otro, ¿no? Entonces hubo colegas celosos que no trabajaban y dejaban trabajar, hubo trámites, y hubo apoyos, ¿no? Hubo apoyos de la Comisión de Patrimonio, de doña Elena Pareja, que era un presidente de la Comisión de Patrimonio de Canelones, el alcalde de Saus, de muchas personas, ¿no? Estas tres que menciono vaya a cuenta de todos los que no voy a mencionar porque voy a ser injusto, me voy a olvidar de alguno. Total que bueno, en el 2011, 14 años después, hicimos la primera excavación profesional y ahí colectamos con los debidos cuidados, con el registro que hace falta para que el hueso esté acompañado de toda su información y no sea solamente una reliquia de un pasado, sino que tenga valor patrimonial y científico. Y bueno, y cuando los estudiantes se fueron incorporando, como el caso de Sebastián, que empezó, no eras licenciado, ya eras licenciado. Y bueno, y ahora desde el jueves pasado es doctor. Sí. Lo digo con mucho orgullo paterno. Está bueno. Han salido unos cuantos profesionales que están incluso en museos muy importantes en el mundo, pero esa es otra historia. Acá hay dos narraciones. Una es la reconstrucción de un pasado paleontológico y otra es la reconstrucción de las especies. Y en eso justamente estuviste trabajando vos, Sebastián, en tu tesis de doctorado. En definitiva, estos huesos nos tienen que permitir conocer, bueno, qué especies habitaban y demás. ¿Cómo se hace ese trabajo? En mi caso es un trabajo muy detallado de anatomía comparada. Básicamente, yo en mi tesis me centré en lo que es el esqueleto axial, o sea, todo el estudio de las vértebras, porque me pareció que es una región anatómica bastante interesante. Y ¿De qué especie, perdón? De perezosos. De perezosos, sí. Es una región anatómica un poco subestudiada todavía. Básicamente es anatomía comparada, es ver vértebra, morfología y comparar con especies que ya teníamos y con especies actuales también. De todos modos, eso hablaste de una especie y tal vez de un tipo de perezoso en particular, que sé que hay más de uno, solo en vizcaíno. Solo en vizcaíno tenemos, sí, hasta ahora 4 especies registradas. El estodon es el más abundante, el que hay cerca del 90% de los huesos que se encuentran son del estodon, o sea, es el más abundante en el yacimiento, el perezoso más abundante del vizcaíno. Pero después tenemos 3 especies más. Tenemos otro espécimen que se llama Glossotherium, Milodon, y hasta el año pasado registramos uno que se llama Valgipes, que hasta el momento no estaba registrado en Uruguay, se conocía solo para Brasil, y lo encontramos acá en el yacimiento. O sea, ese trabajo fue bastante interesante en cuanto a la distribución de los perezosos y el aporte del vizcaíno en ese sentido. De estas especies que aparecieron allí en vizcaíno, ¿hay alguna que tenga un correlato en el presente, que tenga algún parentesco con alguna de las especies autóctonas de nuestro territorio? Un parentesco remoto, ¿no? Bueno, son todos mamíferos. Ahí está, no son dinosaurios, ¿no? Es algo importante de aclarar, son mamíferos, ¿no? Son animales con pelo. Ven, por ejemplo, que yo soy bastante mamífero. ¿Y qué hay? Los gliptodontes son primos de gran tamaño, ya extintos, de los armadillos, de los tatúes, de las mulitas, etc.
Los perezosos gigantes son parientes, más o menos remotos, de los perezosos modernos que viven colgados de los árboles más altos de las florestas tropicales en América. Después hay el toxodonte que nombraba Sebastián, no tiene parientes próximos, es un animal grande, recuerda un poco en hipopótamo, pero no es un pariente muy estrecho. El mastodonte es bastante próximo a los elefantes, ¿no? De hecho, visto así, solamente los detalles permiten identificarlo como de otra especie. El tigre de dientes de sable es pariente de todos los grandes felinos que habitan la Tierra hoy en día. Y bueno, y hay caballos fósiles, incluso del mismo género que el doméstico, ¿no? Que demoró 10 milenios en ser introducido después de que se extinguieran estas especies pleistocenas. En el último minuto, la historia que está por comprobarse y de la cual ya hemos hablado y que tiene que ver también con la posibilidad de que acá se demuestre o no un poblamiento más temprano que se sabía de América, también está para contarse. Seguimos, yo cada vez que los veo les hago la misma pregunta, seguimos sin tener una teoría de por qué todos estos restos están juntos en un lugar, porque supera digamos, una casualidad, ¿o no? Sí, supera por la densidad y la cantidad de especies y la cantidad de individuos. Todavía no podemos definir la causa última de que haya esa acumulación de huesos. Tenemos indicios de por qué pueden haber sido acumulados ahí, tenemos idea de que puede haber sido una especie de flujo denso que movió los huesos depositados en algún otro lugar y los acumuló ahí. De todas maneras, nos queda saber por qué había tantas especies y tantos individuos, por ejemplo, del Estodon, que tenemos ya más de 10 individuos adultos. O sea, es un trabajo que no hemos podido terminar, estamos siempre ahondando un poco más, pero vamos encaminados dentro de poco a poder definirlo bien. ¿Cuántos años faltan? No, si lo supiese ahora, ya lo sabríamos. No para la respuesta, sino para decir, bueno, abordamos el yacimiento completo. Y bueno, los que me queden de vida. A ellos no, a ellos les quedan más. Les queda más. Richard, Sebastián, muchas gracias por venir. Como dijiste hace un rato, esta entrevista en un año o en dos se repetirá porque siempre hay novedades. Y la invitación, aunque falte bastante, para el Día del Patrimonio, cuando ustedes abren las instalaciones en el Liceo del Sauce, esa colección es alucinante. Ahí están los 2000 y pico de huesos y vale la pena. Así que bueno, gracias por venir. Gracias a vos. Hasta la próxima. Primera pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos.